a grabar para que la información quede para el resto de compañeros. Listo. Entonces, les estaba diciendo que cuando se produce una modificación aleatoria en alguna partecita del ADN de los seres vivos, se modifican sus características físicas. Y en el momento en el que usted le transmite esa modificación a su descendencia, se produce un proceso de evolución. Es decir, hubo una modificación, un cambio, y usted se la transmitió a su descendencia, es decir, lo pudiste heredar. Y así es que van cambiando las especies a lo largo del tiempo. Por eso no se mantienen estables. Son pequeños cambios chiquiticos que se van acumulando a lo largo del tiempo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Eso. Muchas gracias, Luis. Entonces, acá yo les coloco un ejemplo de evolución. Estos son unos muñequitos que yo veía cuando yo era pequeño, un programa que se llamaba Pokémon. Y la lógica del programa era que estos muñequitos, pues los Pokémones, peleaban y a medida que iban volviéndose más fuertes, llegaba un momento en el que evolucionaban, adquirían nuevas características. Sí, entonces es el ejemplo. Ahora, si esas características que ellos tienen, por ejemplo, si este Charmander después se convierte en un Charmeleon y este es capaz de encontrarse con una mujer de su misma especie y producir ese Charmeleon en vez de un Charmander, ahí sí se produjo la evolución. Igual que Goku, sí, más o menos, igual que Goku. Lo importante, lo importante es que ese cambio que se produce pueda ser heredable. Eso es lo que les estoy intentando decir. Por ejemplo, si un Pokémon se convirtió en otro más poderoso, pero en el momento de la reproducción el hijo vuelve a ser un Charmander, ahí no se produjo una evolución. Eso, o sea, es importante el cambio, pero además del cambio, que ese cambio pueda ser heredable a las futuras generaciones. ¿Sí? Esas dos cosas. Listo. Acá les tengo otro ejemplo de evolución como más concreto. Acá tenemos dos animalitos. Digamos que el de la izquierda es el macho, el de la derecha es la hembra. ¿Y qué vemos? Que, por ejemplo, el de la derecha, la mujer, tiene unas garras más largas. Y, por ejemplo, el de la izquierda, vean las manchitas de las manos. Sí, son más amplias. Vean que el hijo tiene características tanto del papá como de la mamá. O sea, nosotros cuando los seres humanos y los animales se reproducen, la información genética del animal es mitad del papá y mitad de la mamá. Y esa combinación hace que salga un nuevo ser que se parece al papá, que se parece a la mamá, pero que es diferente a los dos. Y ahí ya vemos un nuevo proceso de evolución. ¿Sí? Tenemos un nuevo ser que tiene las uñas como las de la mamá y las manchitas como las del papá. Se parece a los dos, pero no es ninguno de los dos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Y ahí, o sea, en ese cambio tan chiquitico de tener garras más largas y de tener las manchitas de las manos más amplias, ahí ya podemos hablar de evolución. ¿Por qué? Porque se dio un cambio y ese cambio se heredó.
A su vez, este animalito, ahí vemos el animalito anterior, vean que se consiguió una esposa que es robustica, pero además, vean que el animalito a lo largo de su vida desarrolló unas orejas todas peludas. Sí, vea que cuando era chiquito no las tenía. Esa puede ser una mutación que se dio en su ADN a lo largo del tiempo. O sea, los seres vivientes pueden tener mutaciones a lo largo y las mutaciones no necesariamente son malas ni buenas, son simples cambios aleatorios en el ADN. Y si esas orejitas peludas se las logra pasar a su descendencia, ahí estamos viendo un proceso evolutivo. Entonces vean la descendencia de esos dos animalitos. Hay algunos con orejas peludas, hay otros con garras chiquitas, con garras grandes. Y ahí vemos cómo se va dando el proceso de evolución con la mezcla del ADN de la mamá con la del papá, pero también con los cambios en el ADN que se dan a lo largo de la vida en un ser. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Luis Ángel, sí. Ya voy a abrir el micrófono. Voy a abrir el micrófono para que puedan participar. Listo, ya pueden hacerle. Profe, yo te quería preguntar, cierto que en la que nos acabas de mostrar, donde, pues la que está en pantalla, ¿cierto? Sí, Que pues yo veo como una diferencia ahí, porque mire que, sabe que ahí está, por ejemplo, la mamá y el papá, ¿cierto? Que son los de arriba, sí, y abajo son los, pues como los hijos. así es. Entonces los primeros dos sí tienen, como usted dijo, que como un proceso, como pues como el papá de ahoritica pues yo le pongo como el panda, ¿cierto? Entonces tenía como que pelitos en la oreja, ¿cierto? Y Ajá. entonces hay dos que tienen pelitos, pues no dos, son tres que tienen pelitos en las orejas y hay uno que no Sí. tiene. Ajá, exacto, exacto. Entonces, ese que no tiene, heredó esa característica de la mamá. Y vean que ese animalito, este primer animalito que desarrolló los pelos, no lo heredó de sus papás. Esa fue una transformación aleatoria que se dio en su ADN. Sin embargo, cuando se aparió, logró heredarle eso a la mayoría de sus hijos. Sí, ese es el proceso. Y también hay, pues hay también como la que está abajo también de los hijos, también hay como una también como, pues como la mamá que tiene Las como las garritas uñas chiquitas. cortas, sí. Esa era la pregunta que yo me iba a hacer. Dale. Yo le iba a hacer. No. Sí, eso es. Y vean que, por ejemplo, también la mamá es más trocita. Y vean que uno de los descendientes es más gordito también. ¿Sí o qué? Sí. Profe, Eso. pero hay dos que, profe, pero hay dos Sí. que son como más flaquitos que los otros. Sí, yo los veo como del mismo tamaño todos, menos este segundo. Ujú. Los Y el otros del son lado como de ese, el del lado izquierdo de ese está más chiquito. eso, eso es. O sea, estos son más pequeñitos que estos. Pero es Sí, eso, o sea, profe. es la mezcla de la mitad de los genes del papá y la mitad de los genes de la mamá. Así es que se reproducen los animales. Y eso da paso a un ser completamente diferente, aunque tenga características de los dos. Pero vean que este es diferente eh, al papá y es diferente a la mamá, aunque tenga características de ambos. Eso es. ¿Listo? Sí. ¿Algo más hasta ahí, muchachos? No, profe. Listo. Pues no, Entonces, las preguntas que yo quería hacer eran esas. perfecto. Entonces voy a cerrar otra vez el micrófono de todos y voy a seguir con la presentación. ¿Listo? Y ahora volvemos a las Listo, preguntas. profe. Ujú. Listo. Entonces, estos que están acá
son los dos postulados principales de la teoría de la evolución. Primero, todos los seres vivos que hay en el planeta están relacionados porque descienden de un ancestro común. O sea, esto es una cosa muy tesa. O sea, es como uno volver, como mirar un grajito con sus 6 paticas y uno decir, ve, yo comparto genes con ese animal. Eso y yo tenemos algo en común, pero no solo con el grajito, incluso con un árbol, con una mata. Todos los seres vivos descendemos de un ancestro común. Y el segundo postulado de la evolución es que la evolución, que ya sabemos que es este proceso de cambio que puede ser heredado, la evolución, cuando no hay intervención humana, se da por un proceso autorregulado que se llama selección natural y que ya más adelante lo vamos a explicar. Listo. Entonces acá les comparto a ver. Esta es una imagen pues sumamente resumida porque hay millones de especies en el mundo, pero como que da cuenta de ese primer postulado de que todos descendemos de un mismo ser viviente, que de hecho era unicelular. Por acá estaría el inicio y es el árbol de la vida. Y vemos que por acá se va yendo la ramita, por acá están los humanos y pues con lo que somos más cercanos, que son los simios, específicamente el chimpancé. Pero entonces acá también vemos los moluscos, vamos viendo los animales del mar, los mamíferos, los cetáceos, ¿sí? Y todos se unen en un mismo tronco común. Entonces, acá hay una pregunta muy interesante, o sea, ¿cómo se puede comprobar esto? Que todos descendemos de un ancestro común. O sea, si uno ve que los animales son tan diferentes a uno, ¿cómo podemos comprobar este primer postulado? Entonces, acá les traigo 4 campos de estudio independientes que dan cuenta. Análisis de ADN, eso, acá está, ese es el último. Anatomía comparada es uno de esos campos de estudio, la embriología, el registro fósil y el análisis de ADN. ¿Sí? La anatomía comparada es mirar, o sea, la anatomía es el estudio del cuerpo, mirar cómo se llaman los huesos, los órganos, entonces comparar las diferentes especies. La embriología es el estudio del desarrollo de los fetos, ¿sí? Cómo se desarrollan los feticos cuando están al interior de la mamá o cuando están en el huevo, los animales que ponen huevos. El registro fósil es el estudio de los huesos antiguos de animales que ya están extintos, y el análisis de ADN es coger esa liniecita que veíamos al principio de adiminas, tiaminas, guaninas y ver si esa liniecita se parece a la de otros animales. Por eso en el análisis de ADN, yo creo que ustedes lo han escuchado también, cuando un papá cree que la esposa le montó los cachos y dice, ve, ese hijo no es mío, ese yo veo como que no se parece a mí, como que salió con el pelo muy monito y yo tengo el pelo castaño. Vamos a hacer un análisis de ADN y es mirar si esa escalita que veíamos al principio, por lo menos una mitad, la mitad que corresponde al papá, sí se parece a la del papá, sí coincide esa escalera. Sí. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Eso, excelente. Bueno, entonces vamos a ver cómo se puede comprobar a través de estos 3 campos de estudios, tomando el ejemplo de los cetáceos.
Discúlpeme un segundito. Listo. Entonces, estos son los cetáceos. Los cetáceos son, para resumir la cuenta, pues para hacerlo sencillo, los cetáceos son las ballenas y los delfines. ¿Sí? Los diferentes tipos de ballenas y delfines. Uno en un principio pensaría que son peces, porque uno tiende a llamar pez a todo lo que está en el agua, pero los cetáceos en realidad son mamíferos y se parecen mucho a animales terrestres. De hecho, así como nosotros, el animal más cercano genéticamente que tenemos es el chimpancé, el animal más cercano genéticamente a los cetáceos son los hipopótamos. Y sin embargo, uno le parece extraño porque el hipopótamo es un animal terrestre, es un animal que tiene 4 patas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las pruebas para esto que yo les estoy diciendo? Entonces, el primer elemento viene de la anatomía comparada, o sea, coger cómo está constituido el cuerpo del animal, los órganos, los huesos, y compararlo. Entonces, acá tenemos en un lado a los cetáceos, que ya dijimos son las ballenas y los delfines, y a los mamíferos terrestres. ¿Qué significa mamífero? Que, como su nombre lo indica, que mama, o sea que los bebés, la mamá los amamanta con su leche materna. ¿Qué pasa? Los cetáceos también son mamíferos, o sea, a los delfines y a las ballenas, los bebecitos de estos animales también son amamantados. Pero ¿qué más hay en común? Que tienen placenta, es decir, que el bebé, el embrión del animal se desarrolla dentro de la mamá, a diferencia, por ejemplo, de los pescados, que los pescados, o más bien los peces, tienen huevitos. Ya había dicho la producción de la leche, la sangre caliente, o sea, hay una temperatura de la sangre que se parece tanto en los mamíferos terrestres como en estos animales, en los delfines y las ballenas, y los pulmones. Ustedes saben que los pescados respiran por las branquias, pero los cetáceos tienen pulmones y ellos tienen que respirar constantemente. Ustedes habrán visto que tienen un huequito en la parte de arriba, tanto los delfines como, como las ballenas. Ese es el equivalente a la nariz de estos animales, por ahí es que ellos respiran. ¿Sí? Entonces acá tenemos un primer elemento de anatomía comparada en donde vemos que estos animales, a pesar de que están en el agua, se parecen mucho a los mamíferos que están en la tierra. Y acá hay otro tema de la anatomía comparada, los huesos. Nosotros vemos, acá está la comparación entre los huesos de la mano del humano, de un gato y de una ballena, y los de un pez. Y vemos que los huesos son los mismos, excepto que son mucho más achatados en el caso de la ballena, pero tienen el húmero, cúbito y radio, la muñeca, los huesitos de las manos, lo mismo que tiene nuestro brazo humano y lo mismo que tiene la patica de un gato, lo tiene la aleta de la ballena. ¿Sí? Entonces este es otro tema de anatomía comparada. Y acá vemos el esqueleto de una ballena. Esto hace parte del video que debíamos ver. Y acá están los vestigios de lo que hace mucho tiempo eran la cadera y las patas de atrás de la ballena, lo cual indica que la ballena proviene de cuadrúpedos.
¿sí? Que antes estaban en la tierra y que con el paso del tiempo el animal se fue metiendo al agua. ¿Cómo estamos hasta ahí? Les voy a abrir la... Ya pueden abrir el micrófono, Muy bien, muchachos. profe, ahora sí. Vamos bien. Vamos Bien. muy bien. Profe, vamos bien. Listo. ¿Una Profe, pregunta hasta ahí? bien. ¿Quieren No. comentar algo? Pues, Profe, vamos bien. sí, Listo. vamos bien. Eso, excelente. Profe, Excelente. ¿por qué los demás compañeros no prenden la cámara? Ah, Sí, pero que se no, muestren, no, penosos. no es necesario que se muestre, no hay problema. Si no quieren No, mostrar, qué pena. venga, Andrés David Gómez. Bien se escribe con B grande. ¿Listo? Ay, esa brutividad. No, ahí vamos, ahí vamos. Nayeli, Ahí vamos ah, aprendiendo. Listo, voy a cerrar respete. los micrófonos y continuamos. Listo. Entonces, ya vimos los temas de anatomía comparada, el parentesco que hay entre los mamíferos terrestres y los cetáceos. La embriología que les contaba que es el estudio de los fetos cuando se están produciendo en la placenta de la madre, pues entonces acá tenemos la comparación entre la evolución de un delfín, o sea, cómo se desarrolla en la placenta de la madre y el de un ser humano. Y acá están señalados como unas protuberancias, que es un bracito y una piernita. Y acá en el humano también esto, luego será la mano y luego será la pierna. ¿Qué pasa? En el caso, o sea, hasta acá vemos un desarrollo paralelo entre el feto del delfín y el del ser humano. Pero esto que antes se iba a convertir en una patica, luego deja de desarrollarse en el feto y se queda ahí. O sea, lo interesante es que hay un proceso de desarrollo embrionario, perdón, similar entre el delfín y el ser humano. Sí, en efecto, Luis Ángel. O sea, es muy parecido el desarrollo embrionario. Acá vemos la columna vertebral en los dos y las protuberancias que en nosotros van a ser los brazos y las piernas, y en el caso del delfín va a ser la aleta y va a terminar siendo esos huesitos insinuados de unas piernas que se perdieron a lo largo de la evolución. Listo. Ahora, otro tema, el registro fósil. Y esto es una cosa excelente, pues a mí me parece, o sea, cuando yo veo los animales que había en el pasado, a mí eso me parece increíble toda la vida que ha habido en el planeta. Yo no sé si ustedes se han visto la película Jurassic Park, pero la idea de que animales tan grandes y tan poderosos existieron en el planeta Tierra, pues por lo menos a mí me parece muy interesante. Y acá hay un animal que es el basilosaurio, que sería el ancestro de las ballenas. En la imagen de abajito, pues no se ve muy bien, pero es como el tamaño del ser humano en escala con el basilosaurio. Entonces ahí vemos lo que es se los estoy señalando con el cursor, lo que es el humano. Y vemos que en este animal tan antiguo, las paticas de atrás sí estaban más desarrolladas, estaba la aletica. Es decir, en las ballenas modernas, esta aletica y en los delfines se perdió, pero en este antepasado lejano de las ballenas
y de los delfines todavía estaba la patica. Entonces, por eso es importante el tema del registro fósil. O sea, usted encontrar esos animales antiguos que le permiten establecer como una línea paulatina de cómo se han ido transformando los animales a lo largo del tiempo. Y este también es muy, muy, muy interesante. Yo les dije que el huequito que tenían los delfines y las ballenas es el equivalente de las fosas nasales, de la nariz, que por ahí es que respiran los animales. Entonces, este es el cráneo de un mamífero terrestre, el coyote, y donde tiene la nariz. Y por acá tenemos el cráneo de una ballena. ¿Y dónde tiene la nariz? ¿Dónde la tiene? Encima, por arriba. Y lo interesante es que este basilosauro es como un punto intermedio. No lo tiene en la punta de la nariz, pero tampoco la tiene arriba. O sea, a lo largo del tiempo y de la reproducción de los animales, el lugar, la nariz por la que respiraban, fue pasando de la punta hacia arriba. Eso. Y acá hay otra imagen de la evolución de los cetáceos. Vean el primer animalito. El primer animalito parece un ratoncito. Y a partir de ahí se va transformando. Acá tenemos un ser que es anfibio, que puede estar tanto en el agua como tanto en el agua como en la tierra. Entonces, pues es muy interesante poder ver esos cambios paulatinos. Bueno, y el último elemento es el análisis de ADN, que es lo que yo les señalaba. Escoger, vean estas escalitas. O sea, cada uno de estos eslaboncitos, esperen, yo veo el chat. Ah, sí, Daniel, no hay problema. Dale, dale. Claro, anda a solucionar el problema. Estos eslaboncitos se unen. Siempre las A's van con las T's y las C's con las G's. Y cuando usted va cogiendo y va viendo cómo se eslabonan, ¿sí? Y si son parecidos, ahí es que usted puede establecer qué tan cercana o qué tan lejana es una especie respecto a otra. Entonces, la hipótesis que hay es que el hipopótamo, que se parece tanto a las ballenas, tienen un ancestro común, pero no es necesariamente que la ballena evolucionó a partir del hipopótamo, sino que había un ancestro común y de ahí, por un lado, se fue yendo hacia los cetáceos y por el otro lado se fue yendo hacia el hipopótamo. ¿Sí? Listo. Hasta ahí. ¿Cómo vamos, muchachos? Les abro los micrófonos. Muy bien, Melo, profe. Eso sí me gusta. Bien. Listo. Entonces, ya tenemos Profe, bien. ahí, en lo que les voy contando, tenemos 4 campos de estudios que van mostrando cómo los animales se relacionan y proceden de un ancestro común. Cómo las ballenas descienden de animales terrestres, cómo nos parecemos desde lo embriológico a los delfines, desde el ADN, ¿sí? O sea, diferentes campos de estudios que le dan sustento a esta idea, al primer postuladito de que todos descendemos de un tronco común. ¿Listo? Ahora vamos a pasar, voy a pasar a silenciarles otra vez el micrófono.
Listo. Y vamos al siguiente postulado. Acordémonos que había dos que nos dio Charles Darwin en El origen de las especies. Un libro gigante para llegar a dos postulados fundamentales, que son en los que se basa la biología moderna para hablar de la evolución. Primero, todos descendemos de un tronco común, y segundo, los cambios, cuando no hay intervención del ser humano, se dan por un mecanismo autorregulado que se llama selección natural. ¿Sí? Pero entonces acá yo quiero hablar de dos cosas. O sea, la evolución se puede dar por la selección natural, pero también por una cosa que se llama reproducción selectiva, que ahí es cuando el hombre sí mete la mano. ¿Sí? La evolución de los animales y de los seres vivos se puede dar por dos caminos, o por selección natural, cuando el hombre no interfiere, cuando el ser humano no interfiere, o por reproducción selectiva, cuando el ser humano sí interviene. Listo, entonces acá les pongo un ejemplo que ya les había mencionado la clase pasada de reproducción selectiva, que es, les coloco entre paréntesis un efecto positivo. ¿Por qué un efecto positivo? Porque los perritos, los que se denominan el mejor amigo del hombre, descienden de un animal que no era para nada el mejor amigo del hombre, que era más bien una presa, que el hombre era una presa de ese animal. Figuras de acción. Ah, qué vaina. El lobo, ustedes saben que es un animal pues muy feroz, o sea, por eso en los cuentos se habla del lobo feroz. Lo que hizo el ser humano es coger a los lobos que veía más mansitos y dejar que esos se reprodujeran y intentar que esas características se pasaran al resto de las especies. Y digamos, el ser humano no crea nada, sino que los propios animales tienen su proceso de mutación, y a veces ese proceso de mutación da lugar a una característica que al hombre le parece chévere. Una de esas características era que el animal no fuera agresivo, pero hay muchas otras. Por ejemplo, que los animalitos sean más pequeños, o que los animalitos sean más peludos, o que sean arrugados. Y de acuerdo a esos gustos del hombre, iban permitiendo que si a mí me gustan los animalitos arrugados, hago que las crías más arrugaditas se reproduzcan, y en cambio que no se reproduzcan las que no son tan arrugadas. ¿Sí me entienden eso que les estoy diciendo? Ese es el proceso de reproducción selectiva. O sea, el hombre no crea la mutación, pero lo que el hombre hace es que cuando sea una mutación, permite que el animalito que tiene esa mutación, ese cambio que le parece interesante, lo que hace es permitir que se reproduzca. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me entienden ese concepto de reproducción selectiva? Sí, Muchachos, profe, ya lo entendimos. eso. Más o menos, profe. Listo, voy a volver a decirlo. Listo, antes de que cerremos. O sea, el hombre no crea la modificación genética. La modificación genética es algo que pasa de manera aleatoria, sino que cuando sea la modificación genética, es decir, cuando hay un cambio en los genes del animal que lleva o a que tenga los ojos de cierta manera, o las patas de cierta manera, o el pelo de cierta manera, el hombre lo que hace es que cuando detecta esa característica que le gusta, permite que ese animalito se reproduzca.
Por ejemplo, piensen en el ejemplo que veíamos arriba, del pandita que hablábamos, que habían unos panditas con las uñas largas y otro con las uñas chiquitas. Digamos que por alguna razón al hombre, al ser humano, le parece más bonito los pandas de uñas largas. Entonces lo que hace es esterilizar al panda de uñas chiquitas y dejar que los que tienen uñas largas se reproduzcan para que su descendencia tenga estas características. Ahí sí me hice entender. Sí, Sí, profe. ahora sí, profe. Eso, excelente. Ahora sí, profe. Eso. Yo les quiero poner otro ejemplo. Este es un caso de efecto positivo en el que cogemos un animal salvaje y a través de la reproducción selectiva hacemos que sea doméstico. Les voy a mostrar otro ejemplo que no es tan bueno. Listo, acá. Esto es un estudio científico y les cuento qué fue lo que pasó. Se dieron cuenta que los pescadores a lo largo del tiempo estaban sacando peces cada vez más pequeños del río. Y eso era extraño. Y pues tomaban fotos de los peces y cada vez, o sea, desde inicios del siglo XX hasta finales del siglo XX, tomaban las fotos y cada vez sacaban peces más pequeños. Entonces la pregunta era, ¿pero por qué estaba pasando esto? Y resulta que había una política que tenían los pescadores y es que para no hacer que desaparecieran los peces, cuando ellos cogían peces muy pequeñitos, los devolvían al mar para que tuvieran la oportunidad de desarrollarse y reproducirse. Pero esos peces pequeños no siempre eran peces bebés o peces niños, sino que muchas veces eran peces adultos, pero que eran pequeños. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Que los peces grandes los sacaban los pescadores y ellos muchas veces devolvían los peces pequeños, que eran los que terminaban reproduciéndose. Entonces, el efecto de eso a lo largo del tiempo era que el tamaño de los peces iba disminuyendo, porque los que pasaban los genes al resto de peces eran los pescados más pequeños. ¿Sí o qué? Sí, profe. Entonces, estos pescaditos que les muestro acá es un experimento que se hizo para comprobar esa hipótesis. Llegó un científico y cogió 3 estanques de peces de la misma especie y los alimentó de la misma manera. En los 3 estanques habían un montón de peces y los alimentaba igualito. Entonces ya cuando llegaban a la adultez, lo que el científico hizo es de uno de los estanques sacar los peces más grandes. De otro estanque sacaba los peces de manera aleatoria y de otro estanque sacaba los peces más chiquitos y volvía a repetir el proceso. Y en 4 años obtuvo estos resultados que están acá. O sea, de donde sacó los peces más chiquitos siempre, pues, ¿cuáles eran los animales que podían reproducirse? Los peces grandes, obviamente. Entonces, este era el resultado, peces más grandes. De donde sacó pescados de manera aleatoria, al azar. Unas veces sacaba uno grande, uno pequeño. El tamaño de los peces terminó siendo mediano. Y de la pecera, del estanque, donde siempre sacaba los peces grandes, pues este era el tamaño promedio. ¿Sí? Entonces es otro caso de reproducción selectiva, solo que en este caso el efecto es negativo. ¿Sí? Cada vez se están sacando peces más pequeños. ¿Sí entendemos el ejemplo, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Excelente, Mm, excelente. hay más chiquito. Dale. Profe, Sí, dale. entonces, pues, es que ahí hay uno más pequeño, no se ve casi, pero entonces de ahí no crece más. Eso, todos estos pescados que están acá son peces adultos. Todos son adultos. ¿Qué es lo que pasa? Que son adultos
que le han ido pasando a sus crías, a sus hijos, sus genes de ser chiquiticos. O sea, ahí es que nosotros empezamos a entender por qué en general los hijos de papás pequeños salen pequeños y los hijos de papás grandes salen grandes. Ese es el resultado. ¿Sí o qué? Sí, profe. Es Sí, eso, ya entendí. es eso. Profe, Todos estos entonces son... se aparirían los peces más pequeños y saldrían pequeños y los grandes saldrían más grandes. No. Eso es, eso es. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, por ejemplo, en este caso, en el estanque de los peces grandes, es que el científico, cada que ve un pescado pequeño, lo saca, solo los grandes se pueden reproducir. Entonces, al pasar el tiempo, cada vez van a haber pescados más grandes. Y en el caso de los pequeñitos es lo contrario. Cada que ves un pescado grande, lo sacas. ¿Quiénes se pueden reproducir? ¿Quiénes pueden pasarle sus genes a su descendencia? Los peces pequeños. Es eso. Listo. Y por último, ya sí vamos a hablar de la selección natural. O sea, que son el modo en el que se da la evolución, o sea, los cambios heredables, pero cuando el ser humano no interviene. Y entonces acá está esta definición de selección natural, que son los cambios. Denme un segundito, les cierro los micrófonos para seguir. Que son los cambios aleatorios, que son seleccionados por la naturaleza de un modo consistente, ordenado, no aleatorio. Listo, vamos a explicar esto bien. Vean, acá les tengo una imagen de una ranita. Esa rana parece una hoja. O sea, eso es un camuflaje que ha desarrollado la ranita a lo largo de muchas generaciones. Entonces, ¿por qué digo que es acá? Volvamos a la definición. Los cambios aleatorios son seleccionados por la naturaleza. ¿Por qué digo que son cambios aleatorios? Porque nadie decidió esos cambios. O sea, son mutaciones que pasaron. Pero había un montón de ranitas y resulta que de todas esas ranitas que salieron, una tuvo una mutación. Y esa mutación era que era café. Y ese café tenía un parentesco a una hoja. ¿Qué fue lo que pasó? Que los depredadores veían más fácil a las otras ranitas que a la que tenía el color café, lo cual significa que esta ranita café tiene más opciones de reproducirse y de pasar ese cambio, esa mutación que tuvo a su descendencia. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo la naturaleza selecciona cuáles son los cambios que van a seguir en el tiempo y cuáles no? A través de la selección natural, o sea, a través de vivir o morir. Los animales que son comidos no pueden pasar sus genes. Los animales que pueden seguir viviendo, los que logran no ser comidos, pues pueden pasarle a su descendencia. Entonces ese es el modo. O sea, la naturaleza es cruel, pero así es que se produce la evolución. Se habla mucho de la supervivencia del más apto. Esa es la selección natural. El más apto sobrevive y logra pasar sus genes al resto de descendencia. Y ese proceso de selección natural, en donde el ser humano no tiene nada que ver, nos produce cosas como esta ranita en forma de hoja, que es una cosa pues impresionante. Nos produce cosas como este búho, que es igualito a la corteza en donde vive. O sea, ¿qué animal puede comerse este búho? O sea, tiene muchas más opciones de sobrevivir.
que un búho, digamos, que fuera azul. Vean este ejemplo tan hermoso de evolución y de selección natural. O sea, tenemos 3 ranitas. Ve, acá hay una rana, 2, 3, que son igualitas a unas hojas. Incluso tienen como la venita en la mitad que tienen las hojas. Eso es una cosa impresionante. Y tienen como forma de hoja, tienen muchas más opciones de sobrevivir. Pero para llegar a ser así, han pasado muchas y muchas y muchas generaciones. Vean este ejemplo tan bonito. O sea, es una hojita con ojos. Esta es la selección natural. O sea, ¿por qué? Volvamos entonces a la definición. Los cambios aleatorios. ¿Por qué aleatorios? Porque son modificaciones que pasan en el ADN. Eso nadie lo planeó. Son seleccionados por la naturaleza de un modo consistente, ordenado y no aleatorio. Todo esto para decir, o sea, ¿a qué me refiero con consistente, ordenado y no aleatorio? En que los que son aptos sobreviven y los que no son aptos perecen y no pueden pasar sus genes a las otras generaciones. ¿Listo? Ese es el proceso de selección natural. A medida que pasa el tiempo, los animalitos que se parecen más a su entorno tienen muchas más opciones de reproducirse que obviamente los que son comidos. ¿Cómo se va a poder reproducir un animal pues que fue devorado? No tiene sentido. Entonces, ese proceso es el de la selección natural y es lo que lleva a la evolución de los animales cuando no interviene el ser humano. ¿Listo? ¿Cómo estamos, muchachos? Les abro. Listo, ya les abrí. Muy bien, profe. Bien, profe, Melo. Profe, por ahí vamos Bien, bien. Listo, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Estamos No, bien? no, Listo. ninguna. Yo les quiero hacer un repaso de lo que vimos hoy rápidamente. Listo. Vimos que la evolución, el concepto de evolución es el de cambio, pero cambio que puede ser heredable, que le puedo pasar a mis hijos, que le paso a mi descendencia. Ese es el concepto de evolución. Y ligado a la evolución hay 2 postulados fundamentales. Primero, todos los seres vivos en el planeta descienden de un tronco común, tienen un ancestro común. Y segundo, cuando el ser humano no interfiere, se da un proceso de cambio que se da por un mecanismo de selección natural, que permite que se den organismos sumamente complejos sin necesidad de que haya, como en el caso de los perros, un humano diciendo, me gusta esta característica, no me gusta. En el caso de la selección natural es simplemente la vida siendo vida. Hay animales que perecen y hay animales que sobreviven. ¿Sí o qué? Sí, profe. Muchachos, esa era la clase sobre la evolución. ¿Algún comentario, muchachos, antes de que terminemos? Ah, Pues profe, una excelente clase, bien. profe. Voy Pues, a profe, que la detener la grabación.